Hola a todos. Hoy tengo una receta especial que quiero compartirles. Es un pastel o tarta llamativa que sirve para festejos o simplemente para sorprender a tu familia. Es saludable, no tiene trigo ni huevo ni lácteos y tiene muchísima fruta. A pesar de verse llamativa, no es tan complicada de hacer y el mejor ingrediente es el amor. Además, se hace sin horno pero puedes hornear. Si quieres aprender a hacerla, no te vayas porque comenzamos. Para esta receta usaremos 2 duraznos de tamaño mediano, más o menos como los están viendo aquí, me caben en la mano perfecto. Vamos a lavarlos y desinfectarlos bien porque luego los vamos a picar en cubitos. Los cubitos no es necesario que estén muy pequeños. Luego los vamos a poner en agua solamente para que no se oxiden tanto porque se quedan reposando mientras preparamos lo demás. También vamos a preparar el sartén donde vamos a cocinar. Recuerden que esta receta se hace sobre la estufa, pero también la pueden hornear. Vamos a untar al sartén un poco de aceite, esto es para que se quede pegado el papel para horno. Vamos a forrar el sartén lo mejor que se pueda. Listo, más o menos así. Ahora lo vamos a reservar. Usaremos hojuelas de avena. Pueden sustituir por harina de almendras, pero les recomiendo ver todo el video para que sepan qué ingredientes deberán sustituir si es que usan almendras. Usen avena o almendras, el procedimiento será el mismo, pero yo les iré diciendo qué cambiar o qué agregar. Vamos a agregar fécula de maíz o pueden usar fécula de yuca. Luego agregaremos canela en polvo, pero pueden omitirla si es que no les gusta. También agregaremos azúcar y recuerden que yo casi no la consumo, así que les recomiendo agreguen una cucharada más de la que yo indico aquí si es que les gustan las cosas dulcecitas. Aceite vegetal y yo estoy usando aceite de coco, pero puede ser del que tengas en casa. Y agua caliente, no es necesario que esté hirviendo, pero sí bien caliente. Y vamos a mezclar bien hasta lograr que todas las hojuelas se impregnen y se humedezcan por completo. Ahora vamos a compactar y dejamos reposar de 5 a 7 minutos. Les recomiendo que tapen su bowl con un paño limpio o con un plástico para que no pierda humedad. Después del reposo, miren cómo queda, se infla por la hidratación y lo que debemos hacer es mezclar pero tratando de romper un poco las hojuelas. Haremos esto por 1 minuto aproximadamente. Después de la mezclada, miren cómo toma otro cuerpo, la textura es viscosa y pesada, espero puedan apreciarlo. Vamos a tomar la mitad de los trozos de durazno y los vamos a escurrir bien para agregarlos a la masa. Si se pasan por un poquito o se quedan cortos no sucede nada, pero pueden pesar el durazno para partirlo exactamente por la mitad. Y reservamos el resto. Hay que mezclar solo para integrar un poco el durazno, para luego agregar el polvo para hornear. Y de nuevo le damos duro a la mezclada, pero en esta ocasión no debe ser por mucho tiempo, solo hasta ver que el polvo se integró con la masa. Listo, ahora a llevarla al sartén o molde. Hay que untar un poco de aceite al papel para horno, para asegurarnos de que no se quede pegado en la tarta. Agregamos la masa y si observan es pesada, la queremos así para que nos sirva de base firme. Prácticamente sería como una base tipo brownie. Acomodamos bien tratando de que llegue bastante masa a las orillas. Y listo. Tapamos dejando los sobrantes del papel por fuera, pero pueden recortarlos si gustan. Y cocinaremos según los tiempos que les dejo aquí escritos. Pongan pausa
para poder leerlos detenidamente o tomar un pantallazo. Les recomiendo ver el video de principio hasta el final para que no se pierdan de información importante y de la lista de ingredientes. Vamos a ver cómo está nuestro pastel. Huele mucho a pan, eso indica que está cocido, pero por si las pulgas haremos la prueba del palillo. Miren, salió limpiecito, está más que cocido. No lo dejen mucho para que no se reseque y no pierda esa humedad tan rica que es característica de la avena. Ahora apago el fuego, vuelvo a tapar y reposo por 10 minutos, únicamente para que tibie un poquitito. Mientras se enfría, haremos la cubierta. Usaremos la licuadora. Mi licuadora tiene restos de linaza que molí. No piensen que está sucia, es polvito de la linaza. No me gusta desperdiciarlo. Vamos a poner la otra mitad de los duraznos que nos había sobrado y hay que escurrirlos bien. Agregamos azúcar o edulcorante al gusto. Yo agregaré de nuevo 2 cucharadas de azúcar mascabado. No les doy la cantidad de edulcorante para sustituir el azúcar porque depende mucho de la marca y presentación que estén usando. Agregamos también vainilla y fécula de maíz o de yuca que pueden sustituir por 2 yemas de huevo y agua a temperatura ambiente. Ahora vamos a licuar por 1 minuto a velocidad alta. Este licuado lo vamos a cocinar en una ollita con una cucharadita de mantequilla aproximadamente, pero la mantequilla es opcional. Disculpen lo feito de mi palita, está viejita, pero me encanta usarla. Tengo otras nuevas, pero no me gustan nadita. Díganme en los comentarios si ustedes tienen algún utensilio de cocina que esté viejito y no lo quieren soltar. Me encantaría saber qué utensilio es. Bueno, sigamos con la receta. Vamos a cocinar todo este licuado que hicimos anteriormente sin dejar de mover porque se pueden hacer grumos o se puede pegar la mezcla. Notaremos que irá espesando bastante, pero será lentamente. Miren, ya se está haciendo espesito. Vamos a mezclar hasta conseguir una crema súper espesa, así como esta. Ahora la llevamos a verter encima de la tarta de avena que estaba tibiando. No la vamos a dejar enfriar por completo, hay que hacer esto rapidito, aún estando caliente esta mezcla. Bueno, mi bizcochuelo ya debe estar tibio, huele muy bien. Miren cómo quedó, no le va mucho porque no tiene el suficiente gluten y además lo que queríamos era que quedara pesado para hacer una buena base. Tiene textura y está blandito. Ahora que está tibio, vamos a poner el topping cremoso, recuerden, antes de que se enfríe. Es importante ese dato. Miren la textura, es prácticamente como una crema pastelera. Antes de cocinar pueden poner cualquier tipo de esencia o incluso colorante para que se vea aún más vistoso. Y con una palita húmeda o mojada vamos a alisar la superficie. Debemos trabajar rápido porque comienza a cuajar. Listo. Lo siguiente será dejarlo en refrigeración por 1 hora mínimo. La parte cremosa tiende a perder humedad y se resquebraja. Para que no suceda esto, pongan un plástico film pegado a la mezcla. Yo no lo haré porque voy a poner un topping con mucha fruta y no me molesta que se resquebraje. Además, el topping tapará toda la crema. Y también les puedo decir que esta mezcla no va a ser una costra encima, así es que no es muy necesario tapar con plástico. Yo lo dejé 2 horas y está más que sólido. Si observan, se resquebrajó como les dije. No se hace costra dura, pero si ustedes quieren que esté lisito, pongan el plástico pegadito a la mezcla antes de refrigerar. Ahora vamos a desmoldar y desmoldar es bien sencillo, solo tiramos del papel y listo. Ahora a quitar el papel para horno con mucho cuidado. Lo bueno que esta tarta se puede manipular sin que se desarme. Miren qué bonito color, está bien doradita, pero como no le sé ajustar los colores todavía a la cámara porque es nueva, pues no le hace mucha justicia el color. Ahora a decorar. Decorar es al gusto, totalmente libre, deja volar tu imaginación. Yo pondré rebanadas de durazno que están pasadas por un poquito de mantequilla.
Bueno, así quedó mi tarta. Ahora sí es momento de cortar para que vean cómo es la textura. Me voy a robar este pedacito para probar. ¡Tarán! Miren qué delicia de tarta. Tiene tanta fruta que de verdad no tiene necesidad de excesos de azúcar, de exceso de huevo o de exceso de saborizantes. Y sigue la hora de la sacrificación. Voy a probar esta deliciosa tarta nomás para que ustedes vean cómo queda. Está muy fresca, es algo muy fresco. Es delicioso probar toda esta fruta sin necesidad de tanta azúcar. Si es la primera vez que me visitan, los invito a suscribirse sin costo, pero activen la campanita para que les puedan llegar todas mis recetas. No olviden compartir mis videos porque me apoyan muchísimo y no solamente a mí, también a los animalitos que yo rescato. Les mando un abrazo fuerte, Dios los bendiga y bye bye. Espera, no te vayas. Te recomiendo revises siempre el primer comentario de mis videos. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Estos son algunos videos que seguro te van a gustar. Espero los puedas compartir. Gracias por todo, Dios los bendiga y bye bye.